Vamos a comenzar hablando sobre átomo, electricidad y rayos X, ¿sí? El modelo que vamos a utilizar nosotros se llama modelo de Born, ¿sí? Tiene un núcleo, ¿sí? Donde están los protones y los neutrones y las cortezas, órbitas, órbitas, ¿sí? Donde están los electrones. O sea que en su interior tienen los protones y los neutrones, y en órbitas están los electrones, ¿sí? Esa es la composición que nosotros tenemos que saber del átomo. Ahora, el electrón tiene una cosa que se llama comportamiento dual. Funciona como partícula o funciona como onda electromagnética, ¿sí? Entonces, la electricidad y los rayos X se producen en esta zona, ¿sí? Por lo tanto, tienen las mismas propiedades que los electrones. Los electrones funcionan como si fueran una onda electromagnética. Ahora, la electricidad se produce, ¿por qué? Porque este electrón que está acá salta a esta zona, ¿sí? Y este electrón va saltando de acá, para allá. Por eso se llama electricidad. Es el transporte de electrones a través de un elemento, ¿sí? Por lo general metálico. Ese elemento, ¿no es cierto?, se llama conductor. Y tiene una particularidad que es metálico, ¿sí? Lo más común es, lo que utilizamos nosotros es aluminio, cobre, ¿sí? Pero los otros dos son la plata y el oro. Son los más caros, ¿sí? Aquellos que no permiten el paso de la electricidad se llaman aislantes, ¿sí? Los aislantes son por lo general la madera, el plástico, la goma, ¿sí? Y algunos elementos también son aislantes. Hay algunos que se llaman semiconductores. ¿Sí? El semiconductor es aquel que permite el paso desde un lado, o sea, permitir el paso desde este, pero cuando el electrón quiere volver hacia ese lado, no se lo permite, ¿sí? Esos semiconductores son conocidos para utilizar una cosa que se llama rectificación, y los más conocidos son el selenio y el silicio. Después están los superconductores. Los superconductores son aquellos que trabajan a muy baja temperatura y no ofrecen resistencia al paso de la electricidad, o sea que el electrón encuentra ir saltando de un lado, de un átomo en átomo en átomo, directamente transita libremente, ¿sí? O sea que el elemento por donde circula el electrón y la electricidad no le está ofreciendo resistencia a su paso, ¿sí? Son elementos muy costosos, son utilizados por lo general en resonancia magnética, ¿sí? ¿Qué hay de particular? La electricidad, ¿sí? Tiene su origen en la antigua Grecia, digamos, ¿sí? Cuando descubrieron que explotando un determinado elemento como vidrio o nácar, estos poseían una determinada
polaridad, o sea que atraían elementos. Entonces ellos pensaban que la electricidad puede ser positiva o podía ser negativa. Ahora, de todo eso consideraron que la positiva puede ser vítrea, porque por lo general lo veían en el vidrio, ¿no es cierto? Y la negativa en el... Bueno, era un elemento que salía de las ballenas, aquí ahora no recuerdo bien el nombre, pero era la parte negativa. De ahí salieron, digamos, las leyes de Coulomb, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le dice Coulomb? Que dos elementos positivos se repelen, un positivo y un negativo se atraen, ¿sí? Que hay muchas más cosas como la distancia, como la superficie, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cuál es el principio del pararrayo? Ustedes van a ver que el pararrayo, ¿no es cierto?, tiene esta forma. Pero si ustedes miran en su alrededor, ¿qué es lo que tiene la superficie esférica? Mientras más homogénea sea la superficie, mejor se distribuye la carga, entonces mayor atracción hay. Todo eso respecto a la electroestática. Pero después descubrieron otra cosa, que es la corriente continua. La corriente continua es nada más ni nada menos que una corriente que va en un solo sentido. O sea que, por ejemplo, cuando ustedes ponen a cargar su celular, su celular dejó de funcionar. ¿Por qué? Porque perdió carga. Entonces, ¿dónde está? En el valor 0. Su cargador siempre carga, ¿cuánto? 5 voltios. Entonces, en ese momento, carga los 5 voltios. Y sigue funcionando con 5 voltios hasta el momento en el que la batería se descarga. Entonces, ¿cuánto vuelve? Al valor 0. ¿Sí? Esa es corriente continua. Se supone que la electricidad en el conductor va en un solo sentido. O sea que no vuelve. ¿Sí? Mientras que después descubrieron, entre la gran contienda entre Tesla y Edison, ¿no es cierto?, creó la corriente alterna. La corriente alterna tiene una cosa distinta. Tiene un valor que alterna entre valores positivos y valores negativos. ¿Sí? O sea que no solamente va, sino que también que vuelve en el otro sentido. Ahora, la corriente alterna tiene un valor máximo, ¿no es cierto?, llamado pico, y un valor mínimo llamado valle. ¿Sí? Tiene un inicio, esto que está acá se llama longitud de onda, ¿sí? Y esto que está entre dos crestas se llama frecuencia, ¿sí? Esas son las propiedades que tiene la corriente alterna, totalmente distinta a la corriente continua, porque la corriente continua tiene un solo valor. Puede ser o positivo o puede ser negativo, pero nunca va a alternar entre los dos valores. Mientras que la corriente alterna sí, tiene un pico y tiene un valle. ¿Sí? Tiene una pendiente que baja y después una pendiente que sube. Siempre comienza en el valor 0 y siempre, antes de alcanzar un pico o un valle, pasa por el valor 0. Siempre. Hay leyes que rigen la electricidad en el movimiento de los conductores. La más común de todas, que vamos a utilizar nosotros, las más comunes que vamos a utilizar, son Ohm, ¿no es cierto?, que dice que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Eso qué quiere decir? Un conductor siempre ofrece resistencia al paso de la corriente. Por lo tanto, ustedes pueden ver cuando van por la calle
en donde hay conexiones de cable viejo, en invierno ustedes pueden ver que el cable, ¿no es cierto?, está humeando. ¿Por qué? Porque ese conductor está transmitiendo más potencia de la que podría llevar, entonces se calienta ofreciendo resistencia al paso de esa electricidad. ¿Sí? O sea que siempre la resistencia, ¿qué es lo que genera? Calor. ¿Sí? O sea que genera calor. El voltaje es lo que permite a la intensidad viajar a través del conductor. ¿Mm? Esa es una de las leyes, la ley de Ohm. La otra se llama la ley de Joule. ¿Por qué la ley de Joule? Justamente estábamos hablando, dependiendo del diámetro del conductor, ¿no es cierto? O sea, no es lo mismo que ustedes tengan un conductor pequeño que tengan un conductor grande, ¿no es cierto? Porque dependiendo del diámetro del conductor y dependiendo de la longitud de lo mismo, ¿no es cierto?, van a oponer mayor o menor resistencia al paso de la corriente y se van a calentar en mayor o menor medida. Entonces, por eso nosotros en radiología tenemos cables de mucho diámetro y muy cortos, porque nos permite y nos evita que estos opongan tanta resistencia al paso de la electricidad y no se calienten tanto. Y después está el otro que se llama watts, ¿sí?, que es la que tienen todos. ¿Por qué? Porque los equipos de rayos X tienen una potencia determinada y la potencia que viene de la calle es la misma que sale por el tubo. Entonces, ¿qué es? Que dicen que la potencia, ¿no es cierto?, el vatio es igual al voltaje por el amperaje, o sea que la potencia es igual a el voltaje por la intensidad de corriente. ¿Sí? Es la potencia que tiene el equipo. Todos los equipos vienen con una potencia determinada. Esas son las leyes que más o menos rigen el funcionamiento de los equipos de rayos X. Ahora, nosotros tenemos de la calle corriente alterna, pero el tubo funciona con corriente continua. ¿Sí? El símbolo de la corriente continua es CC, o van a ver este simbolito con esos puntitos, y la corriente alterna tiene este simbolito. ¿Sí? Todo equipo que tenga esto funciona con corriente alterna. Todo equipo que tenga este simbolito funciona con corriente continua. Ahora, el problema es, ¿cómo hacemos nosotros que la corriente alterna que llega a la calle se transforme en corriente continua, que es la que utiliza el equipo de rayos X y el tubo? Habíamos hablado de los semiconductores, ¿no es cierto? Entonces, en este paso hay una cosa que se llama rectificación. La rectificación, ¿qué es lo que hace? Transforma esta onda de corriente alterna en continua. ¿Por qué? Mediante un semiconductor conocido como diodo. El diodo está formado por silicio o germanio. ¿Sí? Lo que hace es, por un lado, permitir el paso de la electricidad, pero cuando la electricidad quiere volver del otro lado, se lo impide. Entonces, ustedes cuando tienen, por ejemplo, en este caso, el equipo, el rectificador, ¿no es cierto?, lo que hace es lo siguiente. Si tiene dos diodos, o un diodo, por lo general, los equipos dentales o odontológicos que tienen tubos de muy bajo rendimiento, hacen una rectificación que se llama de media onda. O sea que funcionan ellos como si fuera el rectificador. Lo que hace es suprimir esta onda. ¿Sí? O sea que funcionan únicamente con la parte positiva de la corriente alterna. Ahora, cuando ustedes le aumentan otro diodo, ¿no es cierto?, la electricidad va de acá y de acá ya no pasa.
Entonces, ¿qué es lo que hace? Están rectificando la electricidad. Esta electricidad la invierten y pasa hacia arriba. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la cuestión? El equipo de rayos X funciona con corriente continua. Tiene que ser lo más estable posible. En este caso, como pueden ver, sigue teniendo como una especie de valle, ¿sí? Tiene como una especie de pico, de pico y valle. Lo que nosotros necesitamos es que se asemeje a una línea, a lo más posible una línea. Entonces lo que se hace por lo general es aumentar los diodos. Si ustedes le colocan 4 diodos al rectificador, al sector del rectificador, esto ya no va a tener 2, sino que en cuenta de tener 2, va a tener 4 en esa longitud de onda que ustedes. Entonces esto no va a ser tan pronunciado el valle y el pico. Ahora, si ustedes le aumentan 8, 12 o 16, ¿no es cierto? Esta línea deja de ser así y comienza a ser lo más recta posible, lo cual permite que el tubo funcione lo más bien. Entonces, vemos que la corriente alterna que llega a la calle, mediante la rectificación, se transforma en corriente continua. Creemos, pero la corriente que viene de la calle tiene 220 o 380 voltios. Y nuestro equipo funciona desde 40 a 100 kilovoltios. O sea que está funcionando con 40.000 o 100.000 voltios. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo elevamos esto que viene de la calle a este valor? Mediante transformadores. Los transformadores son elementos eléctricos que permiten o elevar o bajar la tensión. El ejemplo más claro que ustedes tienen es el cargador de su celular. ¿Sí? Como pueden ver, el cargador de celular lo que hace es transformar 220 voltios de corriente alterna en 5 voltios de corriente continua. Y muchas veces que ustedes están cargando el celular, ustedes tocan el cargador y lo sienten caliente. ¿Por qué? Porque en ese proceso, ese elemento, que es un elemento de alta frecuencia, se está calentando. ¿Por qué? Porque está generando calor. Porque está ofreciendo resistencia al paso de esta corriente para transformarlo en esto, en 5 voltios. ¿Sí? En este caso es al revés. Lo que hace, también se calienta igual, ¿no es cierto?, es tener un transformador de alta tensión. O sea que transforma los 380 voltios en 40.000 voltios. ¿Cómo consigue eso? El transformador tiene una cosa. Tiene un bobinado primario, ¿sí? Tiene un núcleo de hierro por lo general cerrado y tiene un secundario. Ahora, por acá entran 220 o 380 y acá salen 40.000 voltios. ¿Cómo consigue eso? Si este conductor y este conductor no están en contacto. Lo hace mediante este núcleo que es de hierro, ¿no es cierto? La electricidad genera magnetismo y ese magnetismo vuelve a generar electricidad. ¿Sí? Ese es el fundamento de lo que se llamaría corriente inducida farádica. O sea que ustedes en un transformador ingresan 220 voltios, ¿no es cierto?, a través de un conductor del primario, sin estar en contacto con el secundario, a través del núcleo de hierro que se transforma en un electroimán, ¿no es cierto? El campo magnético lo que hace es generar electricidad en el secundario, ¿sí? Dependiendo del diámetro, puede elevar o puede disminuir
el voltaje. ¿Por qué? Porque en la sección de alta tensión nosotros necesitamos 40.000 voltios, pero en la sección de baja tensión nosotros necesitamos 12 voltios. Entonces, el transformador de alta eleva mediante la inducción de corriente a 40.000 voltios, mientras que en el transformador de baja se induce una tensión de 12 voltios. Como pueden ver, es totalmente diferente los valores que tienen. El principio de funcionamiento es el mismo. ¿Sí? ¿Y para qué sirve la sección de alta? La sección de alta sirve porque el tubo tiene dos partes. Una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva es el ánodo y la parte negativa el cátodo. ¿Sí? En la parte negativa del cátodo están los filamentos, fino y grueso, y está la copa de enfoque, mientras que en el ánodo está el disco giratorio, ¿no es cierto?, donde se producen los rayos X. La diferencia de potencial que hay generada por la parte positiva y negativa, digamos, del transformador de alta se produce acá. O sea que la diferencia que hay entre la parte positiva y la parte negativa del tubo de rayos X de 40.000 voltios cuando ustedes van a hacer el disparo. O, en su defecto, si ustedes están utilizando otros valores, pueden ser 70.000 voltios. Dependiendo de la zona que ustedes quieran radiografiar. Ahora, en la parte de baja, ¿no es cierto? ¿Por qué 12 voltios? Porque necesitan calentar los filamentos. Acá están los filamentos. ¿Sí? Son dos, por lo general son dos, el fino y el grueso. Esos filamentos, como están dentro de un tubo al vacío, generan una nube electrónica en su alrededor, ¿sí? En función del estudio que ustedes van a realizar, que ya vamos a ver en la mesa de comando cómo se forma, ¿sí? Ahora, dependiendo de la cantidad de radiación que necesitan que ustedes para hacer el disparo, se va formando una nube electrónica, ¿sí? Y una vez que ustedes hacen el disparo, estos electrones que están en el cátodo salen disparados hacia la zona blanca del ánodo con una velocidad directamente proporcional a ¿qué? Al voltaje que ustedes tienen, la diferencia de potencial que tienen ustedes entre el cátodo y el ánodo. Ahora, sabemos que la potencia dice que el voltaje es igual al voltaje por la intensidad, o sea, los vatios. Y van a ver que si ustedes bajan a 12 voltios, por lo general, ¿no es cierto?, se va a elevar ¿qué? El amperaje. ¿Sí? Acá, cuando ustedes suben el voltaje, lo que disminuye es el amperaje, porque acá está bajando el voltaje. ¿Por qué? Porque tienen que siempre mantener esta ley, la ley de Watt. O sea que acá va a haber mayor intensidad de corriente y acá muy poca intensidad de corriente. Acá solamente hay voltaje, mientras que acá hay más intensidad de corriente. Eso es lo que produce los rayos X, ¿sí? Ahora, vamos a tratar de hacer una introducción porque queremos que la clase sea rápida. Vamos a ver cómo se producen los rayos X. Como saben, los rayos X se producen igual que la electricidad en las capas eléctricas, en las capas de los electrones del átomo. ¿Cómo se producen en sí? Se producen de dos maneras. ¿Sí? Frenado y característica. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en la cantidad de voltios que ustedes van a utilizar para generarlo. Es bastante complejo porque hay que saber química y mucha física. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. La radiación del frenado se produce de la siguiente manera. Acá está. Vamos a tratar de simplificar todo para que no estar dibujando protones y neutrones. La parte positiva del átomo. Tenemos los electrones. ¿Sí? Pensemos que estamos jugando al pool. ¿Qué es lo que hacen ustedes cuando quieren pegarle
a una pelota, siempre apuntan a una bola determinada. Tratan de pegarle a esa, ¿no es cierto?, para desplazarla. Bueno, la radiación característica es más o menos lo mismo. O como si cuando uno estuviera jugando a la bocha si tiene más edad. Uno, ¿qué es lo que trata de pegarle siempre? O arrimar el bochín a la bocha que uno quiere, para evitar que el otro pueda seguir jugando. Bueno, en este caso, lo que hace la radiación característica, el frenado, ¿no es cierto?, cuando salen los electrones de acá, del cátodo hacia el ánodo, ¿no es cierto?, hacia la zona blanco del ánodo, lo que hacen es lo siguiente. Las capas están determinadas por letras L, M, N, ¿sí? Las capas de mayor nivel energético son dos, la capa K y la capa L. Entonces viene el rayo X los rayos catódicos desde el cátodo hacia el ánodo. En este caso tiene la suerte de que uno de los rayos catódicos le pega al electrón de la capa K. Este electrón de la capa K, como recuerdan lo que le dijeron cuando estábamos jugando al billar, ustedes le pegan a esa bola y esa bola, ¿qué es lo que hace? Sale disparada de esa órbita. Digamos, en este caso el electrón sale disparado de esa órbita. ¿Qué es lo que le sucede al átomo? El átomo queda desequilibrado, se llama ionizado. ¿Por qué? Porque perdió un electrón. Entonces, el nivel de energía era 0. Ahora, ¿cómo quedó? Cargado positivamente. Lo que tiene que hacer es tratar de equilibrarse de nuevo y agarrar un electrón que está en la periferia en el espacio para lograr volver a tener carga 0. ¿Qué es lo que hace? Pero la capa no es la capa periférica la que perdió, que es fácilmente reemplazable, sino que la perdió en la capa interna. Entonces, ¿qué es lo que hace? Digamos, los electrones funcionan como chiquitos que están jugando a la rayuela. ¿Por qué? Porque este electrón que está acá o este electrón que está acá, lo que hace es saltar y ocupar la capa inmediatamente inferior. ¿Sí? Pero, por ejemplo, como cuando nosotros vamos a la escuela, ¿qué es lo que hacemos? Llevamos 50, 70, 100 libros. ¿Y qué es lo que vamos? Después, cuando vamos yendo a la escuela, con el tiempo vamos dejando libros en el camino. Bueno, acá lo que hace, ¿no es cierto?, el electrón es liberar su exceso de energía. ¿Por qué? Porque estaba más alejado del núcleo que el otro. Entonces la energía que lleva le sobra. La tiene que dejar en el camino porque no le sirve en el lugar a donde va a ir. Entonces la tiene que liberar de alguna manera. Por Einstein sabemos que se puede liberar de dos maneras, como materia o como energía. En este caso, el electrón la libera como si fuera energía, una onda electromagnética, ¿sí? ¿Y cuál es esa onda electromagnética? Los rayos X. Esa es la radiación característica. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que hicieron? Lo que hizo es directamente desplazar el electrón este que estaba acá, lo saca de la órbita, bueno, y para volver a ocupar esos lugares, los electrones van emitiendo rayos X, ¿sí? Por lo general se dice que por encima de los 70 kilovoltios se produce mucha más radiación característica que por debajo de eso. Ahora, la radiación de frenado es distinta. ¿Por qué? Porque en este caso el electrón viene desde el cátodo, ¿no es cierto?, a toda velocidad. Como nosotros cuando vamos muchas veces en bicicleta. ¿Qué pasa si se nos cruza un gato o un perro? La persona tiende a frenar. Muy bien. Ese exceso de energía, cuando nosotros somos frenados, ¿qué es lo que hace? Que nosotros, la bicicleta quede en un lugar y nosotros, ¿qué? El cuerpo nuestro sigue de largo. Lo mismo pasa con el electrón, pero en este caso con su energía. ¿Por qué? Porque el electrón viene desde el cátodo con una determinada velocidad de energía. Cuando se acerca demasiado al núcleo atómico de la zona blanco, ¿qué es lo que le sucede? Se frena de golpe. ¿Por qué? No necesariamente a 0. Por ejemplo, viene exagerando a 1000 kilómetros por hora. ¿Sí? Pero cuando llega al lado del núcleo,
se frena a 10 kilómetros por hora. ¿Sí? Ese exceso de energía por la frenada que tuvo, ¿no es cierto?, en ese recorrido también la vuelve a liberar. ¿Sí? De nuevo como una onda electromagnética, y son ¿qué? Los rayos X. Esos son los rayos X de frenado, que por lo general representan el 85% del disparo, ¿sí? Mientras que la radiación característica va del 5 al 15%.